Bueno, primero muchas gracias por la invitación a Álamos y a Somove. Hoy me pidieron que les contara otro cuento porque a los miembros de Álamos ya les había contado uno un poco más pesimista, ahora me toca contarles la parte optimista. Voy a tratar de ser lo más coloquial en la forma en la que les presento, si la pueden presentar, perfecto. Yo sé que Silvia les dijo que la Ciudad de México es de las más contaminadas de Latinoamérica y yo les vengo a decir algo contrario a eso, pero no mucho. O sea, quiero que sepan que era peor, si bien ahora tiene mala fama, pero ya no es así. Primero, yo trabajo en un instituto que se llama Instituto del Sur Urbano y nos enfocamos en entender y creer que varias de las batallas que vienen se van a aterrizar en el sur global porque tenemos que acomodar a 2.500 millones de personas en los próximos 25 años que se van a mudar a ciudades y todo va a ocurrir, 95% de eso va a ocurrir en ciudades del sur. Y por eso creemos que trabajar en Latinoamérica, Asia y África es clave en temas de prevención y actuación. Nuestro objetivo es fortalecer el sur desde el sur y creemos que el sur empieza desde la muralla que divide a México hacia el norte hasta abajo. En fin, ahora sí. Les voy a contar, es un tema de historia. Hoy les voy a dar voy a tratar de hablar de historia para tratar de que no repitamos lo mismo. Y les voy a hablar de historia de la Ciudad de México, en el momento en el que creo que nosotros, o que hubo esa transición tecnológica de flota, o la anterior gran transición tecnológica de flota, que fue pasar de tratar de quitar los convertidores catalíticos, que fue una gran revolución, y por eso les voy a hablar un poco de esa parte y de cuáles fueron las políticas que nos funcionaron en la Ciudad de México. La Ciudad de México era considerada durante los años 80 como la ciudad más contaminada del mundo. Y muchas de las razones es porque, primero, no sé si sepan, pero la Ciudad de México era un lago, está rodeado de montañas, decidimos secar el lago, poner tierra encima de eso, y como estamos rodeados de montañas, quiere decir que estamos entre 3 fallas tectónicas, y luego le pusimos 20 millones de personas y 11 millones de vehículos encima, lo cual hace que no seamos muy buenos planeadores urbanos. Entonces hay condiciones geográficas muy raras, estamos a 2.300 metros sobre el nivel del mar, rodeados de montañas, entonces toda la contaminación no puede salir. Hay alta radiación solar, por lo cual generamos ozono. Hay una población muy chiquita de alrededor de 24 millones de personas que viven ahí, vivimos ahí. Hay altos niveles de motorización y altos niveles de industrialización y había un marco regulatorio inexistente para los vehículos. Entonces, la ciudad pasó de ser conocida como la ciudad más contaminada del mundo a hoy no ser la ciudad más contaminada de México, con 24 millones de personas y 14 millones de vehículos. Es decir, hoy no es la ciudad, es la quinta ciudad más contaminada de México, pero ya no es la más del mundo, ¿no? Aún seguimos teniendo graves problemas de calidad del aire, no me malentiendan, no es todo bueno, pero verán los datos. Hoy, bueno, esta es la tendencia y se ha mantenido, pero lo que quiero que sepan es que con 6 veces más vehículos tenemos la mitad de las emisiones que existían en 1980. Eso es muy importante. Y ahora, ¿cómo fue ese momento y qué hicimos para poder llegar ahí? Primero, esta es una foto que para mí es muy icónica, porque una de las cosas que pasaban en los 80 es que cuando íbamos a la escuela, a primaria, secundaria y toda mi generación, caminabas y veías pájaros muertos en las calles. Ese símbolo de los canarios que meten en las minas y que cuando se mueren es porque hay una fuga o hay mala calidad del aire, bueno, eso lo vivíamos en la ciudad todos los días. Entonces o sea, no necesitaban decirte las autoridades que había algo mal con el aire porque lo veías inmediatamente, o sea, veías pájaros desplomados en las calles. Esto generó si bien es trágico, generó una oportunidad única para implementar regulaciones y políticas sólidas. Es muy importante que la ciudadanía inmediatamente obtuvo la emergencia y la necesidad de actuar ante ello. Lo primero que hicieron fue hacer una red de monitoreo de calidad del aire muy amplia en toda la ciudad, que genera datos en tiempo real y que pueden ir viendo de cómo pasamos de
muchos morados, ahora muchos amarillos y ahora hay días con verdes, ¿no? O sea, cada píxel es un día. Pero los datos, la verdad es que a veces uno imagina que los datos son muy importantes, pero la realidad es que no es cierto. O sea, sobre todo si uno trabaja en eso. No son importantes a menos de que se traduzcan en política pública. Y la forma en la que se tradujo en política pública fue con un programa de contingencias ambientales. El programa de contingencias ambientales lo que hizo fue traducir estos datos a que a la gente le cambiara la vida porque un píxel pasara de amarillo a morado o a rojo. Es decir, si existía un día en donde hubiera mala calidad del aire, los niños se quedaban sin recreo. Y los niños llegaban a su casa y le decían a sus papás, por tu culpa me quedé sin recreo. Y entonces los papás cambiaron sus vehículos o iban a mantenimiento. También otra cosa que pasaba es que se vinculó con otras medidas. Específicamente, se reguló la industria. Entonces, en días de alta concentración de emisiones, la industria contaminante no podía abrir, lo cual hace que para ti represente un montón de costos el no poder abrir. Entonces, se expulsó a toda la industria contaminante de la ciudad y bajaron los niveles contaminantes. Pero bueno, más relevante, ya en términos de vehículos, el gobierno invirtió todo el dinero necesario para cambiar toda su planta de producción de combustibles para quitarle todo el plomo. Y en 10 años logró cambiar mucho y quitarle el plomo a la gasolina. A partir de ahí, llevamos alrededor de 40 años tratando de pelear por la siguiente renovación, que es que le quiten el azufre a la gasolina y que podamos andar con diésel de trabajo contenido de azufre, cosa que no ha ocurrido y que implicaría un 45% de reducción de las emisiones de los vehículos a diésel. Y ahora estamos peleando por electromovilidad. Sin embargo, creo que es un buen símbolo de cómo la autoridad actuó ante una coyuntura y logró hacerlo. Encontró dinero inmediatamente en el momento en el que se volvió una crisis. Y creo que estamos en nuevas crisis. Implementamos el Hoy No Circula. Igual que en Colombia está Pico y Placa, que inventamos el Hoy No Circula. No estoy diciendo que sea el mejor, pero generó incentivos muy importantes. El Hoy No Circula, según el Centro Mario Molina de México, influyó en que la edad media de la flota de la Ciudad de México es 4 años más joven que las ciudades comparables de México, como Guadalajara y Monterrey, que no tienen Hoy No Circula. Es decir, imagínense el motor de renovación necesario para que tu flota en promedio de 14 millones sea 4 años más joven que el resto. El parque de vehículos privados tendría un 70% más de compuestos orgánicos volátiles, en fin. Sin embargo, no es, después de años, el Hoy No Circula, el Pico y Placa tiene un rebote sobre el nivel de motorización que se puede curar, pero bueno, en fin. Existió el Hoy No Circula y se vinculó con un programa de inspección y mantenimiento, es decir, tienes que verificar tu vehículo para obtener una certificación que te dice cuáles son tus derechos y tus obligaciones. Y esta gráfica lo único que muestra es que a partir de que se implementó, que fue en 1990, tardó 10 años en renovar absolutamente todo el parque vehicular e introducir convertidores catalíticos. Sé que esto es muy viejo, y que hablar de convertidores catalíticos en esta conferencia tal vez no está muy bien. Sin embargo, quiero que vean que lo que ustedes están buscando ya se hizo antes y que este tipo de aceleración en la renovación tecnológica se puede imitar con políticas parecidas. Para que entiendan un poco la diferencia, imagínense, este es el efecto de la política integrada en inspección y mantenimiento en 2009. Se analizó la flota de Baja California, el promedio nacional y el promedio de la zona metropolitana del Valle de México. Y entonces, ¿qué porcentaje de la flota tiene más de 20 años? Mientras en Baja California más del 80% de la flota tenía más de 20 años, porque estamos muy cerca de Estados Unidos, y eso es algo muy grave porque nosotros, a diferencia de Sudamérica, tenemos acceso muy fácil a vehículos muy baratos que tienen 20 años o 19 años. Entonces tenemos una doble motorización.
En cambio, en la zona metropolitana, con todos estos paquetes, dado que no puede circular, solo era alrededor del 17% de la flota mayor. Ahora, no sé si alguien de ustedes fue a la Ciudad de México y se acuerda de los bochos de los bochos verdes que vivían y que eran la imagen de nuestra ciudad por mucho tiempo. Son muy bonitos, pero eran muy contaminantes, muy inseguros, en fin. Y ya no hay ni uno. Y de repente desaparecieron como arte de magia. Pero no, en realidad creo que fue una política muy bien pensada y la forma en la que se sacó. Y me gustaría contarles esto porque yo creo que era de las flotas de taxis en número más grandes del mundo. Era alrededor de 50,000 bochos en las calles. Era casi el doble si consideran los no regulados. Pero ¿qué hizo el gobierno? El gobierno hizo lo siguiente. Hizo 3 cosas. Primero, les dijo, si tú cambias de un vehículo de 3 puertas a un vehículo de 4 puertas, puedes cobrar 20% más en la tarifa de taxímetro. Punto número 1. Número 2, para que no te imagines que vas a poder seguir usando este automóvil al infinito y no hagas tu corrida financiera al infinito, si no lo haces en los siguientes 5 años, lo voy a retirar y lo voy a destrozar. Es decir, terminaron una fecha límite. Tercer cosa que hicieron fue, pusieron subsidios muy bien pensados al inicio para los que entraran primero, no para todos, solo para los que entraran primero. Y con eso lo que hicieron fue detonar el motor de cambio y hacer que hubiera, no sé, aquí se dice esquiroles, como rompedores de huelga, entonces que los primeros en entrar mostraran que sí se podía y que les iba bien, y entonces ya todos los demás siguieron. Y los lograron cambiar en menos de 5 años, sacar todos y cambiar la renovación. Sin embargo, bueno, para cerrar, ¿cuáles son los próximos pasos? Primero, cambiar de políticas de concentración a exposición personal, lo que implica, por ejemplo, zonas de baja emisión. En vez de hoy no circula, discutir aquí no circula, porque si aquí no circulas, te puedes cambiar o comprar otro vehículo igual de contaminante y tampoco vas a poder entrar. Entonces, ahí sí te forza a una renovación real. Y en las zonas donde hay más gente se vuelve mucho más impactante. Específicamente cuando vemos el ejemplo de Alemania, que me parece un ejemplo muy importante, lo que hacen aquí es comparar más o menos la tendencia de lo que sería sin zonas de baja emisión, pasarían de 34% de vehículos verdes a 50% de vehículos verdes. Cuando implementaron esto, pasaron de 34% a 91% en tan solo 3 años. Eso es muy importante. Las zonas de baja emisión han sido muy relevantes en la renovación. Sin embargo, obviamente toca mejorar la movilidad. Y otro y último mensaje que les quiero dar es que cuando trabajas en movilidad o cuando trabajas en renovación de flota sin gestionar la demanda, es como que te pongas a hacer ejercicio pero sin hacer dieta. Así como él está haciendo ejercicio mientras le dan de comer unas donas. Entonces, para hacer una gestión tecnológica de flota completa, sí tenemos que enfocarnos en estándares, información, en las políticas de entrada, en incentivos para la compra, pero también es importante gestionar el uso. De nada sirve un automóvil si no lo puedes usar. Entonces, si tú gestionas el uso, vas a mover la adquisición y es el motor más fuerte que nosotros tuvimos para poder fomentar la renovación de la flota en una ciudad tan grande como la Ciudad de México. Gestión de uso, hay tres derechos bien importantes: la entrada, el derecho a circular y el derecho a estacionar. Esas 3 cosas es lo que te ayuda a mover los incentivos de gestión de tu flota para carga y para livianos, y restringir la importación. Y por último, pues sí discutir el retiro. ¿Cuáles son los términos de tus concesiones, de tus licenciamientos de flotas y tus políticas de emplacado? Y pues ahí lo dejo. Muchísimas gracias.